Y finalmente un grupo técnico, que es el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, que debería estar acompañado de una institución de investigación o de educación superior, preferentemente pública. ¿Por qué razón? Por razones de transparencia y por razones de certeza. No porque no haya las competencias, sino porque además ayuda, el medio tecnológico es muy dinámico y las herramientas tecnológicas también van transformándose a grandes velocidades. Y estos cuatro entes deberían trabajar de manera horizontal a través del sistema. Esto que nos permitiría llegar con un modelo de operación, un modelo de procedimientos que estaría automatizado por el sistema y con una coherencia a nivel nacional. ¿Por qué es tan relevante este tema de no verlo como un problema exclusivamente técnico? Y con eso empiezo a matizar la afirmación. Es un problema técnico, sí, pero ese no es el reto principal. Sí es un reto considerable, pero no es el único. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque la plataforma se convierte en el medio por el que se ejerce los derechos de acceso a la información pública y la transparencia de la información. Es importante, ¿por qué razón? Tocar el último aspecto, que es el de los lineamientos. Esto habrá que llevarlo, según el artículo 31, fracción sexta, a unos lineamientos que va a aprobar el sistema nacional. La lógica diría, y digo en esto la realidad nos gana, pero la lógica diría que debemos tener lineamientos con un adecuado modelo técnico operativo y procedimental para entonces que el sistema se corresponda con todo este cuerpo normativo. De otra manera, corremos el riesgo de tener un sistema que pudiera no embonar con la parte procedimental y técnico operativa. Pero esto, la realidad, a veces nos gana y a veces es inevitable lidiar con esas cuestiones. Pero ¿qué hay de los lineamientos? Los lineamientos en el transitorio octavo de la ley, me parece a mí que hay una cuestión un poco confusa, pero creo que dentro de lo confuso para mí hay cierta claridad. Para hablar de los tiempos, los plazos de implementación de la plataforma son fundamentales. Necesitamos un espacio para procesar todos estos elementos. No es simplemente hacer una lista, distribuirla, recabar opiniones e implementarla. Es un trabajo de construcción a nivel nacional. ¿Por qué digo que la parte de los plazos están, a mi gusto, claros? Porque en el transitorio octavo, en el primer párrafo, habla de que se incorporarán a la plataforma de transparencia en los términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción sexta del 31. Es decir, hablamos de cómo se van a incorporar los sujetos obligados a la plataforma. La confusión viene en un párrafo posterior que dice que los lineamientos, y habla de los que se comprenden en el título quinto de la ley, en el capítulo del 1 al 5, en el que no están los lineamientos de la plataforma, porque los lineamientos de la plataforma están en el título segundo, capítulo 1, en el artículo 31, de tal modo que puede haber una conveniencia política institucional de aprobarlos en mayo. Ese es otro razonamiento, pero hay una disposición de ley que es clara para efectos de el título quinto, capítulo 1 al 5. Bien, ¿por qué es importante que los lineamientos queden debidamente definidos? Porque debemos contar con un modelo plausible de cómo se opera en el ámbito de los sujetos obligados, y que ese modelo nos lleve a una aplicación plausible de la plataforma, porque el gran problema a veces es construir un sistema que no responde a la operación real de las áreas, y entonces se usa como un medio simplemente de captura y de compromiso para hacer los cierres que nos pide la norma, pero no lo usamos realmente. Por esa razón hay que tomar en cuenta experiencias equivalentes, como cual sugiero yo. Ahí está el sistema de contabilidad en línea, del que, por cierto, el día de hoy la Sala Superior emitió una tesis, la tesis 32, en el que no entiendo que no es directamente aplicable al INAI, pero verán ustedes cómo tiene una implicación interesante, porque dice la tesis: en consecuencia,
cuando el desarrollo, la implementación y administración del sistema implica el ejercicio de facultades administrativas discrecionales de la autoridad, que sería el caso del INAI, ejerce una facultad discrecional al desarrollar un sistema. Dice: la omisión o retardo en su funcionamiento son susceptibles de ser revisados por la autoridad jurisdiccional a través del control constitucional, porque la finalidad y alcances de ese sistema incide en el derecho a la información en su dimensión colectiva y conforme al artículo 1 de la Ley Fundamental. Es decir, la Sala Superior acaba de determinar que tiene atribuciones para vigilar que, aunque sea una función administrativa, como atañe a un derecho fundamental, puede participar en ello. Y a mí me suena parecido a lo que estamos viviendo aquí. Por eso hay que tener esos como referentes. Y además, y con eso termino, como referente otro sistema también muy complejo que ha tenido muchas dificultades y avatares, que es el sistema de contabilidad que se deriva de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es importante porque es un buen referente en términos de cómo define la operación del sistema. Y lo define, quizá no me dará tiempo de abundar en ello y explicar por qué la relevancia, pero no solo lo apunto, en que el ingreso de la transacción debe ser en el punto en el que se origina la operación. ¿Por qué es relevante para transparencia? Porque el problema en muchos entes, en muchos sujetos obligados, es que se tiene toda la operación en un sistema o en varios sistemas, se generan reportes con los que alimentan el área de transparencia. Y esa ruta siempre, o más bien nunca está exenta de dificultades, y los retrasos, las incongruencias, las discrepancias, pues son recurrentes. De tal modo que si vinculamos los sistemas de operación de las instituciones con las obligaciones de transparencia a través de la plataforma, creo que ese tipo de situaciones podrían mejorar, pero eso es en un futuro que espero algún día ocurra. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por su participación, doctor Rodolfo Torres. Efectivamente, la construcción, implementación y operación de la plataforma no solamente es un aspecto técnico, tiene que ver con una cuestión procedimental, normativa, la cual el INAI está trabajando, los organismos de cada una de las entidades están trabajando, deberá de ser aprobado en el Sistema Nacional de Transparencia. Como decíamos con anterioridad, la parte de la planeación, de la coordinación, se está dando en ese sentido para que esta parte la podamos cubrir. Respecto al aspecto político, efectivamente, pues también es fundamental. Es una cuestión donde no solamente involucra a los propios órganos garantes, al propio INAI, sino también a las autoridades de la Federación, a todos los sujetos obligados de los gobiernos locales. De ahí que habrá que recoger esas propuestas del gobernador del Estado de México para efecto que desde la CONAGO podamos también llevar a cabo una sinergia que pueda implementar y ayudar y acelerar esta concreción de la plataforma nacional. Seguimos con el doctor Alfredo Reyes Kraft, presidente de la Asociación Mexicana de Internet, quien cuenta con una certificación de datos personales en seguridad de la información por normalización y certificación electrónica. Es profesor de la maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Infotec y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual. Le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, José Jesús. Muy agradecido por la invitación, de verdad muy agradecido por estar con ustedes el día de hoy. Y quisiera conectar el tema. Ya tanto José Luis como Rodolfo han hecho hincapié en el gran reto que tenemos enfrente.
José Luis platicó cuáles son los avances, dónde estamos y a dónde queremos llegar de una manera objetiva. Tenemos una fecha cierta en la cual pues debemos de llegar. Y Rodolfo comentó algunos de los problemas que se pueden presentar y algunos de los inconvenientes o de la manera en que pudiéramos llegar a solventarlos, sobre todo partiendo de una afirmación muy importante. Esto es mucho más que una problemática de carácter técnico, tiene que ver también con cuestiones de carácter jurídico, político, procedimental. Debemos de tener en cuenta el cumplimiento del requerimiento legal. Pero una cuestión que debemos de hacer es, cumpliendo lo dispuesto en la ley, tener y poder cumplir en tiempo con un producto mínimo viable y definir y acotar precisamente en qué debe o hasta dónde debe llegar ese producto mínimo viable. Difícilmente un sistema se abre y entra en operación perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno en muchas ocasiones. Entonces, teniendo en operación, cumpliendo con lo establecido en la propia norma, un producto mínimo viable, pues de alguna forma de ahí podemos ir integrando nuevas funcionalidades y podemos integrar cuestiones de referencia. Otro punto de verdad trascendental es acotando el producto a lo que realmente podemos hacer, utilizando las tecnologías actuales y no viéndolo de una manera decimonónica, ¿no? Ya nos pasaba cuando platicábamos y discutíamos precisamente en un foro similar a este, discutíamos sobre pues el manejo de estructuras de bases de datos. Y pues hoy por hoy estamos en una época en donde se utilizan esquemas de operación pues ya no como se utilizaban antes. Era muy sencillo utilizar esquemas y utilizar bases de datos tradicionales, y hoy por hoy pues estamos hablando de esquemas en donde buscamos ya data warehouse, data marts en las organizaciones, o incluso pues el aprovechamiento de datos no estructurados a través de Big Data, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto yo creo que deberíamos de poner el scope, ¿no? La colaboración y la formalización de convenios es particularmente importante, pero yo quisiera hacer una referencia objetiva a un tema que pues de verdad para mí es muy importante. Estamos hablando de una plataforma que en el contexto técnico será canal o es una multiplataforma porque integra otras plataformas y las complementa, y es independiente del canal, o se pretende que sea independiente del canal o del medio en el cual me voy a conectar, y debe de interactuar entre sí. Esto supone una conexión y una complejidad enorme. Debemos de estar en línea y a tiempo real, independientemente del dispositivo. Y no solo una entidad, sino muchas entidades, interconectados los sujetos obligados y los sujetos garantes. Si queremos manejar una estructura tradicional para poder implementar este modelo, nos vamos a meter en muchísimos problemas. Yo creo que el uso de herramientas que nos dan las nuevas tecnologías como cómputo en la nube, Big Data, nos puede facilitar en mucho la gestión. El modelo de omnicanalidad no es un modelo sencillo. La interoperabilidad de los 4 sistemas, y la actualización y operación en cada uno de ellos, y no solamente por sujetos obligados, sino por garantes, puede tener una complejidad particularmente interesante. Debemos de tener también mucho cuidado en la manera en que se establecen los mecanismos de seguridad, y debemos de cuidar también en mucho el cumplimiento de recomendaciones de carácter internacional en relación con este punto. El proyecto es particularmente ambicioso. El plazo es muy corto para cumplir el requerimiento legal, por tanto debemos de dimensionarlo, ¿no? O sea, mi punto de referencia es producto mínimo viable.
Ojo con la emisión de lineamientos. Yo creo que con estos puntos pues pudiéramos tener un punto de referencia viable para iniciar y tener en consideración que pues un sistema se va haciendo día con día. No podemos hablar de un sistema acabado, de una plataforma acabada, sino la vamos a ir integrando poco a poco. Pues muchísimas gracias, llegamos en tiempo. Gracias por su intervención, doctor Alfredo Reyes. Realmente la complejidad, tanto hay que cuidarla en la parte técnica, ¿no? Tener todas las medidas de seguridad del propio sistema y todo un conjunto de elementos muy técnicos, armonizados, que permitan la funcionalidad, la sencillez y sobre todo el uso de ella para el ciudadano, que de manera muy entendible. Y efectivamente, permanentemente se estará perfeccionando día con día. Ahora daremos el uso de la palabra al maestro Sergio Riva Palacio, director ejecutivo del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación Infotec, quien ha sido responsable del diseño e instrumentación de políticas y programas exitosos con alcance nacional e internacional en el sector de las tecnologías de la información y comunicación. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. José Jesús, muchas gracias por la invitación. Saludo a los comisionadas y a los comisionados del instituto, a Guillermo, Alfredo, José Luis y Rodolfo que me acompañan en este panel. La plataforma nacional, desde nuestro punto de vista en Infotec, es realmente una pieza fundamental para lograr hacer realidad esa cultura de transparencia en la que por muchos años México institucionalmente ha ido caminando. Pienso que cuando se hace cultura en un tema en el que la confianza es un bien que se tiene que recuperar, la certeza y la velocidad con la que esto ocurra es clave. No se trata de un hito genial, sino se trata de constancia, y desde mi punto de vista la plataforma abona en favor de ese propósito de desarrollo de la cultura, pues pretende garantizar de manera efectiva y por múltiples vías el derecho de acceso a la información que consigna la ley. Ya se ha abordado aquí acerca de sus características y de los retos que tiene tecnológicamente un proyecto como el de esta naturaleza. Yo quiero resaltar solamente que desde mi punto de vista el concepto que subyace en la arquitectura que ya la ley le marca a la solución tecnológica, más el trabajo que se ha venido realizando dentro de la institución, ya nos apuntan en una dirección correcta de algo que tiene que suceder de cara al ciudadano de manera simple, pero que detrás de él hay una enorme complejidad jurídica, tecnológica, administrativa y quizá la más compleja de todas, ya la apuntaba Rodolfo, todo lo que tiene que ver con el enlace político que haga que el ecosistema alrededor de la transparencia funcione. El reto tecnológico inicial, y coincido con Alfredo, en el que se trata de algo que nos permita tener esa convergencia de las diferentes plataformas y hacerlas trabajar, tiene una fecha, hay que llegar, no va a ser fácil, pero es desde mi punto de vista factible. Habrá que acompañar a José Luis en su sufrimiento, horas largas le esperan, ¿no?, en ese proceso, y sobre todo cuando llegue la hora de la verdad alrededor de las migraciones, y seguramente el pleno del instituto estará no solo a la espera, sino con la debida exigencia de que eso pase.
Habrá que prever la homologación de todos los procesos y eso es parte de ese continuo. Hay que seleccionar, o sea, hay algo que hay que hacer y mantenerse en ese, digamos, en ese alcance para evitar que en la medida de, digamos, de que la fecha se acerca, todo se antoja. Y eso siempre es un enemigo de los proyectos cuando se trabaja en la sistematización. Pero yo pienso que el trabajo de la cultura de acceso y, digamos, la debida protección de datos es un tema que excede la plataforma misma y que como tal tenemos que hacer un trabajo en paralelo de una enorme eficacia alrededor de la comunicación respecto de lo que está pasando y lo que deberá pasar en cada una de las etapas. Eso yo creo que es algo que tiene que acompañar a todo el proceso de la migración. Naturalmente están calculados, según entiendo, la infraestructura que lo va a soportar, pero lo que esperamos suceda es que el éxito de la plataforma sea tal que esperemos un crecimiento relativamente sensible de corto plazo y entonces habrá que administrar adecuadamente esas capacidades, que será seguramente creciente. Y es creciente no solo porque haya más personas solicitando, sino porque lo que se demanda de información de repente utiliza más espacio. O sea, mientras más se va volviendo experto el usuario, puede ir pidiendo más y mejor información. Más allá de esto que sucederá en el momento en que la plataforma se integre, nosotros vemos hacia adelante el tema de los datos enlazados y de los grandes conglomerados llamados Big Data como un tema que tendrá que enfrentar en su momento la plataforma. Los datos enlazados, digamos que son base para facilitar y promover el gobierno abierto, del que seguramente abundará Guillermo, y yo creo que ahí es en donde la plataforma puede darnos un impulso mucho más allá de las obligaciones de información, porque esto nos puede ayudar a fomentar la innovación social que hace que del uso de la información venga la mejora de los servicios del gobierno y el incremento de la transparencia. Los datos enlazados permiten la vinculación a gran escala en el Internet, transformando esto como un espacio global de datos que hace explícito el significado de cada dato y que lo relaciona con otras fuentes de datos de manera común. La iniciativa mundial de gobierno abierto empuja en esa dirección. México tiene un rol importante en esa alianza y yo espero que haya un crecimiento muy significativo en esa dirección, que siga confirmando que en términos de política pública México está tomando las mejores prácticas en esa dirección. Termino señalando que de lo que se trata en el gobierno abierto es lograr que los datos estén completos, que sean primarios, que sean oportunos, accesibles, procesables, no discriminatorios, no propietarios, de uso libre y permanentemente disponibles. Hacer que eso sea posible es parte del reto tecnológico que está detrás de la plataforma. Es el gobierno abierto un proceso también que va desde la identificación, la transformación y la reutilización de la información de manera tal que podamos lograr que se haga realidad la posibilidad de conferir mayor transparencia en la acción de gobierno a través de la utilización intensiva de la información residente, que es un activo intangible
propiedad de la nación. Muchas gracias. Gracias por su exposición, maestro Sergio Rivas. Realmente la plataforma es un instrumento potente que va a dar más fuerza a la participación de los ciudadanos y, como se dijo en la inauguración, los ciudadanos en el uso del derecho de acceso a la información y mediante un instrumento como es la plataforma, realmente son factores para inducir un fortalecimiento de participación ciudadana y el tránsito hacia un gobierno abierto. Entonces, la plataforma se traduce ahora sí que en ese mecanismo que le estamos dando a los ciudadanos de la participación para conocer las diversas actos, normas, todo lo que establece el acceso a la información. De tal manera que la participación de usted pues resulta interesante en la medida que orienta la plataforma hacia potencializar hacia el ciudadano en su participación y abrir a los gobiernos. Pasamos a la siguiente participación, que es en representación de la maestra Yolanda Martínez Mancilla, titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de Función Pública para el uso de la palabra, el maestro Guillermo Ruiz Teresa, director general de Innovación y Participación Ciudadana. Tiene una maestría en investigación de diseño de la Universidad de Harvard, con especialización en gobernanza urbana e innovación pública. Anteriormente, Guillermo fue cofundador presidente de Paz Justed, una organización de la sociedad civil enfocada en el fomento a la participación ciudadana a través de la innovación digital en la agencia urbana. Asimismo, lanzó una incubadora basada en la Ciudad de México y Monterrey para apoyar a pequeñas empresas de base tecnológica con soluciones para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Adelante, Guillermo Ruiz Teresa. Muchas gracias. Creo que ya prometo echármelo rápido, que ya me toca al final del panel. Y una disculpa por hacer de este panel un club de Toby, por venir en representación de la única mujer que iba a participar en este panel, pero bueno, quisiera fortalecer algunos de los conceptos que ya mis colegas pusieron en la mesa, porque creo que son muy importantes, y desde la Estrategia Digital Nacional nos parece que la oportunidad que brinda el desarrollo de esta plataforma es única, y por lo tanto tenemos que tener muy claro la gramática y el ADN de esta plataforma y cómo hacer que esta plataforma realmente sea un siguiente paso en la revolución hacia los gobiernos abiertos, como bien planteaba Sergio. Entonces, bueno, estos tres conceptos que me gustaría a mí resaltar es, que ya mencionaba Alfredo, la interoperabilidad, los datos abiertos, y el tercero es el posicionar al ciudadano al centro del diseño de esta plataforma. Muchas veces cuando pensamos desde las instituciones públicas en estos grandes proyectos, en estos grandes sistemas, pensamos en las instituciones que van a hacer uso de estos sistemas y los construimos de esa forma, y nos olvidamos quién va a ser ese usuario, ese ciudadano que va a hacer uso de esas plataformas y para el cual estamos desarrollando estas plataformas. Entonces, creo que es fundamental que en todo el proceso del diseño de esta plataforma nunca dejemos de lado el concepto, digamos, del ciudadano al centro, del ciudadano al centro del diseño. Entonces, bueno, partiendo de los dos primeros, creo que es muy importante, ya se ha mencionado y se mencionó en la descripción del proyecto mismo, pero creo que vale la pena resaltarlo. Hay que pensar en esta plataforma como una plataforma que cristaliza, digamos, lo que cuando decimos abierto por defecto. Es evitar pensar en esta como una plataforma aislada, en la vieja usanza, digamos, donde el sujeto obligado va a ir y capturar los datos que tenía a su vez en su escritorio, en su propio servidor o en la nube de su dependencia. Tenemos que pensar en cómo esta plataforma realmente agrega los diferentes sistemas de los sujetos obligados. Y más que un redireccionamiento o el I que mencionaba
creo que tenemos que pensar esa convergencia. Es fundamental que, más que pensar en esto como una plataforma de software, digamos con un principio y un fin, la pensemos como una plataforma de datos que más bien nos abre las posibilidades de la información que ella contiene para esta y muchas otras plataformas, ¿no? Si pensamos en APIs que integren esta plataforma y que sean los sujetos obligados tengan una conversación constante con la plataforma y por lo tanto con el ciudadano, entonces estamos llevando también la transparencia a incidir en cómo construimos las bases de datos, cómo tenemos los archivos dentro de los sujetos obligados y no nada más en un corte periódico en donde el sujeto obligado estructura un Excel, lo carga y se olvida de la calidad, de la integridad y del porqué de esa información. Entonces, creo que el reto más importante es el reto de la integración. Y si hacemos esto bien, la plataforma pasa a segundo plano, ¿no? Si la plataforma en sí misma como herramienta de software fracasa, pero tenemos bien las tripas, el ADN, la manera en que integramos toda la información que alimenta esta plataforma, entonces lo de menos es hacer una nueva. Y ahí es donde creo que deberíamos de concentrar las energías en estos siguientes meses, ¿no? APIs abiertas generarían potencialmente miles de otras plataformas que puedan aprovechar mejor la información. Entonces, no tenemos al usuario o al ciudadano como un consumidor pasivo de la información de manera estática, sino realmente como un creador, ¿no? Y el derecho al acceso a la información se vuelve una oportunidad de innovación, una oportunidad de creatividad, en donde la convergencia de estos sistemas y el único punto de encuentro nos ayuda a incentivar e impulsar a desarrolladores, creadores, ciudadanos a pensar en nuevas maneras de aprovechar la información. No necesitamos, por lo tanto, y yo ahí diferiría de mi colega, que una institución educativa acompañe el proceso para no quedarnos atrás en la tecnología. Lo que necesitamos es abrir el proceso y que nos acompañen todos los ciudadanos. Y de esa forma no quedarnos atrás, porque evidentemente si pensamos en esto como en un proceso aislado, que un día vamos a cortar el listón y abrir las cortinas, probablemente estaríamos presentando una plataforma obsoleta. Lo que necesitamos, como bien dijo Alfredo, es pensar en cuál es ese mínimo producto viable, cómo vamos a llegar a esa fecha fatal con ese mínimo producto viable, y a partir de ahí, cómo vamos a integrar a todos ustedes a la conversación, a la construcción de ese producto, a la mejora constante de ese producto, en donde la evolución de ese prototipo que después se convierte en plataforma, que después se convierte en sistema, sea una herramienta realmente construida por todos los usuarios, por todos los que entienden el valor y el porqué de esta plataforma. Creo que hay muchos ejemplos de cómo esto se ha hecho bien y cómo esto se ha hecho mal. Entonces, yo instaría a hacer de esto un proceso abierto desde el principio, en su construcción, en su diseño, pero también en la manera en que se está concibiendo. Retomando, como bien ya dijo Sergio, lo plasmado ya, en términos de datos abiertos, creo que hay que retomar lo que ya está plasmado en la Ley General, hay que retomar lo que ya está en la norma técnica de INEGI, lo que desde el APF está plasmado ya en el decreto que regula los datos abiertos, y creo que si ya tenemos la descripción de lo que todos entendemos por datos abiertos, como bien lo describió Sergio, entonces es mucho más fácil que podamos construir una plataforma realmente abierta, cuya información sea realmente un detonador para mejorar nuestra democracia, pero también para detonar innovación y desarrollo. Creo que hay que evitar el concepto de megaproyecto y verlo como una cuestión semántica. O sea, tenemos que pensar en cómo vamos a hablarnos, cómo vamos a hacer que todos esos sistemas se hablen entre sí. No pensar en que tenemos que construir, digamos, un módulo que luego se alimenta de otro módulo, que luego se alimenta de otro módulo, que entonces vemos que se colapsa como en muchos sistemas de información, megasistemas de información. Creo que tenemos que pensar en cómo estructuramos la información y luego cómo esta plataforma lee esa información. Pero como decir, si mientras lo mantengamos abierto, podamos aprender de este proceso. Un poco ya para cerrar, al poner al ciudadano al centro de este proceso, al salir con un producto mínimo viable, al no tenerle miedo a regarla, ¿no? En software se dice mucho el fail fast, ¿no? Mientras la reguemos, pero porque estamos aprendiendo y estamos mejorando, entonces haremos del proceso de diseñar un proyecto tan ambicioso pero tan importante como la plataforma de transparencia, un proceso realmente innovador, enriquecedor, abierto y ciudadano.
instamos al INAI a impulsar este proceso y brindamos todo el apoyo necesario a hacer de esto una realidad. Gracias. Agradecemos las palabras del maestro Guillermo Ruiz de Teresa y efectivamente la construcción de la plataforma se ha puesto a consideración de académicos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas para obtener un producto lo más robusto y viable. Pues concluiríamos con este panel. Tenemos una serie de preguntas que por cuestión de tiempo le pedí, básicamente están concentradas en la parte de la exposición del ingeniero José Luis, porque tienen que ver de cómo se está construyendo, cuándo entra en vigor, cuánto es su presupuesto que se tiene considerado. Entonces le pediría a José Luis una pues, exposición pronta, rápida y de manera más acabada y detallada pudiéramos responderlas y hacerlas llegar a quienes nos la están solicitando. Y a los demás, sí, una última conclusión que quisieran dar al respecto. Entonces, José Luis, si nos haces favor, de manera genérica, global y pronta. Sí, de acuerdo. Una de las preguntas que hacen es: ¿la plataforma nacional hará único al sistema Infomex? Es decir, aquellos sujetos obligados e institutos que ya tienen un sistema propio, ¿habrán de abandonarlo? En este caso sí, será un solo sistema de solicitudes de información en el que se estarán estandarizando los procedimientos. Así que todos los sistemas actuales, ya sean Infomex o desarrollos propios en los órganos garantes o las entidades del país, sí tendrán que abandonarse a futuro. Otra de las preguntas es: ¿cómo será el funcionamiento de la plataforma? ¿Será administrada solo por el IFAI o los órganos garantes de los estados también tendrán esta atribución en las entidades? Para ello, las atribuciones que se estarán buscando dentro del Sistema Nacional de Transparencia, y así se está desarrollando el sistema, es que efectivamente los órganos garantes tengan un tramo administrativo en donde realicen toda la gestión del sistema dentro de cada una de las entidades. Estarán configurando sujetos obligados, unidades administrativas, obligaciones de transparencia, todo esto o todo este tramo administrativo lo tendrán los órganos garantes. Así lo estamos desarrollando la plataforma, y digamos aquí es algo importante, que la plataforma no sea un pretexto para que no se pueda configurar toda la normatividad y se dé cumplimiento puntual a la ley. Otra de las preguntas es: ¿cuál es el mayor reto presupuestal de la Plataforma Nacional de Transparencia y cuánto es el gasto planeado? Para esto se comentaba que en el año 2014 se hizo un primer desarrollo. Ese desarrollo tuvo una inversión aproximada de 6,5 millones. En este año se están invirtiendo 9,600,000 y se están considerando para el próximo año 10 millones para el desarrollo de la plataforma. Adicionalmente estaremos viendo con algunas otras instituciones, seguramente con el INEGI, cómo poder implementar la plataforma, dado que todo el requerimiento de la infraestructura pues es una infraestructura grande, y esto lo pudiéramos alojar ya sea en la nube o tendríamos que ver cómo es que lo estaremos implementando. También otra de las preguntas es: ¿será posible que los sujetos obligados que cuentan con sistemas electrónicos de acceso a la información les permitan conectarse electrónicamente al sistema de acceso de la plataforma para de manera automática tramitar internamente dentro de lo que son sus unidades administrativas las solicitudes de información? Esto no será posible, dado que el sistema la plataforma nacional ya contendrá o estará integrado un sistema de gestión interna que permitirá hacer esto. Digamos, para aquellos que tienen el sistema Infomex en los estados, tienen la referencia de que solamente hay 2 niveles de gestión. Llega la solicitud al sujeto obligado, específicamente a la unidad de enlace, y esta lo turna a las unidades administrativas. Y el sistema de solicitudes de información permitirá gestionar las solicitudes de información en N niveles. Esto podría llegar la solicitud o turnarse a una secretaría, una subsecretaría, una dirección general, etcétera. Entonces no será necesario conectarlo con los sistemas de gestión de solicitudes de información actuales, y como lo comentaba, estos tendrán que darse de baja a futuro. Y también aquí hacen una pregunta que es de conformidad con el artículo 31, fracción 6 y el 8º transitorio.
el próximo 16 de octubre se vence el plazo para que los lineamientos, para los que se emitan los lineamientos para la implementación de la plataforma de transparencia. Aquí la pregunta es ¿qué se puede comentar al respecto? Hasta donde tengo conocimiento, los transitorios y la ley general establecen que el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados tienen hasta un año como máximo para armonizar las leyes locales con lo que es la ley general, y también para lo que son los lineamientos se tiene un año como máximo para que sean emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia. Y por último, bueno, hay otra pregunta, pero es muy particular del Estado de México, que creo que habría que turnársela al órgano garante del Estado. Ya son es un planteamiento muy particular. Y bueno, adicionalmente quiero comentar de que hay 3 grandes retos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Uno es el reto tecnológico, el desarrollo precisamente como se comentaba por los tiempos y por los plazos que se establecen. Otro de estos es la emisión de toda la normatividad que emitirá el Sistema Nacional de Transparencia, y por último disponer de los recursos humanos que darán cumplimiento a la ley general. Digamos, son 3 puntos importantes que hay que considerar. Gracias. Bueno, ¿tienes algunas preguntas, ¿verdad, Rodolfo? Si nos haces favor de dar respuesta. Muy brevemente reuniría las 3 preguntas en 2 que tienen vinculación. La primera es ¿qué pasará con los municipios sin acceso a Internet? Y tiene que ver con lo que yo mencionaba de que debe haber un modelo de operación que se haga cargo de las muy diferentes condiciones en las que se opera a nivel nacional. Esta es una realidad. Ocurrió en el aspecto electoral cuando se establecía en el reglamento de fiscalización, por ejemplo, de que todas las transferencias fueran interbancarias. El problema es que hay muchos municipios que no tienen sucursales bancarias. Entonces chocaba con otra limitación que era la de el manejo de efectivo. Se prohibía cierto manejo, pero al no haber bancos pues hay que manejar más efectivo. En fin, el modelo técnico operativo debe hacerse cargo de estas particularidades y no partir de una suposición de cómo operan en general todos los sujetos obligados. Y la segunda parte tiene que ver con algo que no mencioné, pero me da oportunidad estas preguntas. La primera hacía un cuestionamiento en general de la política, de la justicia y de las instituciones, y otra que habla de qué experiencias se han tomado de los sistemas locales. Tiene que ver con lo que se mencionaba en esta mesa también, y que a mí me gustaría enfatizar, que es la necesidad de una gestión del cambio. Es decir, al incorporar nuevos actores como son los organismos garantes a nivel local, tiene que haber un proceso, una gestión de esta transformación. No solamente es acordar y sacar circulares, sino que se requiere una gestión de esa transformación que también atañe a los ciudadanos, por supuesto, sobre todo en un entorno de tanta incredulidad respecto a las instituciones. Creo que son retos adicionales de este proyecto. Bueno, se recogen los comentarios y sugerencias de nuestros panelistas y les agradecemos su participación. Les vamos a entregar un reconocimiento y con esto daríamos por concluido este segundo panel. Si nos hacen favor.